Buenas tardes amigos, bienvenidos a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que me acompañen y vámonos a la materia. Voy a tratar tres asuntos en este video, tres asuntos, y quiero pedirles que pongan mucha atención a lo que voy a comentarles en este video. Espero que más gente descubra este video y lo vea la mayor cantidad de gente posible, porque ya se avecinan las elecciones del 6 de junio en México. Y especialmente las personas que han votado por el partido de Disque Regeneración Nacional, Morena, y el señor López Obrador. Tres asuntos voy a tocar y vámonos al primero. Estados Unidos al día de hoy ha vacunado a 200 millones de personas. 200 millones de personas. El gobierno eficaz y eficiente del presidente Joe Biden ha vacunado a 200 millones de personas. El mal gobierno y la pésima administración de López Obrador en México ha vacunado a 11 millones de personas. Esto les debe dar una idea de que al mal gobierno y a la mala administración de López Obrador no le importa el pueblo mexicano. Vuelvo a repetir, Estados Unidos ha vacunado a 200 millones de personas contra el COVID-19, contra el COVID-19. México ha vacunado a 11 y eso está por verse si es verdad que son 11 millones, porque se ha mentido desde meses atrás, se ha mentido en relación al número de muertos en México por el COVID-19, que son 220 y tantos mil, pues no, resulta que son 400,000, casi 500,000 muertos en México. Recalco que ojalá este video lo descubra más gente para que repiensen su voto. Es imperativo que el señor López Obrador pierda la mayoría en el Congreso, porque si no sucede, los próximos 4 años para México van a ser desastrosos. Vuelvo a repetir, el gobierno eficaz y eficiente del presidente Joe Biden ha vacunado a 200 millones de personas, y el mal gobierno y la pésima administración de López Obrador en México apenas, y eso a ver si es cierto, ha vacunado a 11 millones de personas. El pueblo de México no le importa a López Obrador. Y si las vacunas no son una indicación, un ejemplo, están las medicinas, que hay una escasez escandalosa de medicinas, tratamientos para los niños con cáncer, etcétera, etcétera. Al gobierno de López Obrador no le importa el pueblo. Asunto número 2. En 10 videos que llevo hasta ahorita, quiero recordarles, la semana pasada hablé de que he propuesto hasta el momento 5 reformas constitucionales que permitirían que México saliera de la crisis grave que lo ha asolado por los últimos 100 años. 5 reformas constitucionales, y me voy a la primera. Primera reforma constitucional: debe incluirse un artículo en la Constitución que diga que se permita la evaluación psiquiátrica y psicológica del presidente electo para determinar su estabilidad emocional, su capacidad intelectual y su percepción clara de la realidad. ¿Por qué esta reforma es indispensable? Porque eso permitiría impedir que México elija a un presidente que actúa como un imbécil y que le haga daño a la economía y le haga daño a la sociedad
y le haga daño a tanta gente que votó por él. Esa reforma constitucional permitiría impedir que un imbécil llegara a la presidencia, es decir, continúe en la presidencia a pesar de haber sido electo. Es necesario que se hagan esas evaluaciones. Reforma número 2. Es indispensable que se establezca un Consejo Parlamentario Federal independiente y apolítico, independientemente del Congreso y apolítico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que fiscalice, evalúe, revise y apruebe o cancele los proyectos de infraestructura que el presidente electo promueva. ¿Por qué es importante este Consejo Parlamentario Federal? Porque la fiscalización se va a llevar a cabo y la aprobación de los proyectos y revisión de los proyectos o la cancelación de los proyectos o el cambio de proyectos debe ser antes de que el Ejecutivo lleve a cabo o incurra en el presupuesto de egresos de la Federación. Debe ser antes, no a toro pasado, porque a toro pasado es imposible recuperar el dinero. Y voy a hablar de estas propuestas una por una en capítulos posteriores a más a detalle. Propuesta de reforma constitucional número 3. Toda Secretaría de Estado, empresa paraestatal y todo gobierno estatal tendrán la obligación de mostrar su situación financiera en números claros y en tiempo real, mostrando cómo y en dónde se ejercen los presupuestos, porque ese dinero es propiedad de la nación. Propuesta número 4. Solo se dará registro a los partidos políticos que demuestren un padrón de electores de 30 millones de electores como mínimo. Y retirar el registro a todos los partidos políticos fantasma que lo único que hacen es exprimirle el dinero al erario nacional, al presupuesto. Todos esos partidos fantasmitas que han existido durante los últimos 20 años deben eliminarse. Prohibido tener partiditos fantasma. Y al respecto de los partidos, las coaliciones políticas deben quedar prohibidas. Nada de que el PRI se coaliciona con el PAN y con el PRD y con el Partido Verde y todos esos partidos patito para poder obtener curules en el Congreso. Prohibido las coaliciones. Esa es una de las razones por las cuales, entre muchas otras, por las cuales México está como está. Basta de partiditos. El Instituto Nacional Electoral debe otorgar registro a partidos únicamente que demuestren un padrón de electores de 30 millones y todos los demás fuera, todos esos partiditos patito fuera. Propuesta número 5 de reforma constitucional al Congreso, y en este caso me refiero a la Cámara de Diputados. Ya mencioné que no hacen falta 500 diputados en la Cámara de Diputados. 168 son más que suficientes. Esa es una de las reformas constitucionales al Congreso, de 500 a 168 diputados. Todos los diputados deberán cumplir con ciertas calificaciones académicas suficientes para legislar. Deben tener una cédula profesional en cualquier área del derecho, civil, penal, constitucional, laboral, mercantil, etc. Deben tener una cédula profesional y haber estado ejerciendo su profesión al mínimo por 3 años. Esos 168 diputados van a tener que trabajar. En esta reforma, entonces sí tendrían que trabajar y legislar.
Y por último, en esta sesión de la reforma al Congreso y a la Cámara de Diputados, una más. Prohibidos los contratos a bufetes de abogados y a consultorías externas para que elaboren iniciativas de ley. Prohibidas los contratos a tercerías para que hagan el trabajo de los diputados. Esos 168 diputados van a tener que estar trabajando y van a tener que estar legislando. Estas son las 5 propuestas que llevo hasta el momento. Propuestas de reforma constitucional. Y sí se pueden llevar a cabo, que son difíciles, sí. Pero ya dije que hace falta poder y voluntad y alguien que piense. Estas reformas permitirían una mejor distribución de la riqueza del pueblo mexicano. Posteriormente voy a hablar de la Cámara de Senadores. Asunto número 3. Voy a tocar el asunto número 3. Se dice que López Obrador abusa de su poder. Y yo quiero decirles que López Obrador no abusa de su poder. López Obrador quiere instalar una dictadura en México. Y si no me lo creen, se los voy a demostrar. Van a ver en sus pantallas, van a ver a varios dictadores. Y todos esos dictadores, en la historia reciente del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, todos esos dictadores se distinguen por ciertas características y se rigen por las mismas características. No es un abuso del Ejecutivo Federal lo que está haciendo el señor López Obrador. Es la instalación de una dictadura disfrazada de democracia. Y se los voy a explicar. La primera característica de un dictador es que llega al poder a través del populismo, es decir, abusa de la ignorancia y la miseria del pueblo para convencerlos de que las élites o los demás tienen la culpa de las miserias del pueblo. Y entonces el pueblo, como en este voto de castigo, eligieron a López Obrador. Y ahora los liberales y los conservadores, todos tienen la culpa y este señor López Obrador es el único que puede salvar a México. Esa es la primera característica de los dictadores. La segunda característica de los dictadores es que se hacen rodear y empoderan a las Fuerzas Armadas mediante prebendas, otorgándoles prebendas y privilegios para evitar que les den un golpe de Estado por sus decisiones dictatoriales. México está militarizado en este momento y nadie me puede decir que no es cierto y nadie me puede decir que no es un populista. Esas son 2 características de este dictador. Empoderar a las Fuerzas Armadas y ahora ya hizo empresarios al Ejército Nacional y a la Marina. Ahora ya van a ser empresarios. No solo desarrollan sus proyectos de infraestructura, de los cuales se beneficia. Ahora ya son empresarios. El ejército, en vez de garantizar la seguridad nacional del país, ahora ya son empresarios. Pero esto lo hace este señor López Obrador para tener el apoyo del ejército y de las Fuerzas Armadas y que no le vayan a hacer un golpe de Estado. Y se ve en la construcción de las barricadas. Esa es otra característica de los dictadores. Empiezan a construir barricadas y en la manifestación de las mujeres se notó ese síntoma clarísimo de ese dictador. Otra característica, todos los actores políticos son sus enemigos. Todos los actores políticos se confabulan y hacen complots en su contra. Y tampoco me podrán decir que no, porque todos los días lo dice en sus conferencias.
La prensa en general es enemiga del Estado. Esta es otra característica de los dictadores. La prensa es enemiga del Estado y los ataca a mañana, tarde y noche. Otra característica de un dictador es que ataca sus propias instituciones que fiscalizan su actitud. Ataca a la prensa, ataca sus propias instituciones y el ejemplo está aquí, ¿verdad? La Auditoría Superior de la Federación es incompetente porque le dijo que la cancelación del aeropuerto de Texcoco tenía una pérdida de más de 300,000 millones de pesos y los acusó de mentirosos y de que no saben hacer su trabajo. Se atrevió este señor López Obrador a acusar al juez Gómez Fierro por su veto a la ley de la industria eléctrica. Ese es otro síntoma claro, esa es otra característica de un dictador. Pasar por encima hasta del poder judicial. Y por eso ahora quiere extender el mandato del presidente de la Suprema Corte para tener el apoyo hasta que termine su mandato y que pueda llevar a cabo todas sus reformas dictatoriales en contra del pueblo de México. Todo esto que acabo de mencionar, ahí está a la vista. El pueblo de México está militarizado, el país está militarizado, porque este señor tiene miedo de que le vayan a hacer un golpe de Estado por sus medidas dictatoriales. Porque sabe que teniendo a las Fuerzas Armadas a su favor y al Poder Judicial no va a haber quien lo detenga. Y por eso quiere extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Este señor no abusa de su poder, este señor está instalando una dictadura en México. Otro ejemplo de este dictador es que ahora desconfía del pueblo que lo eligió y busca implementar mecanismos para vigilar, controlar y limitar las libertades y garantías individuales del pueblo por miedo a que le vayan a hacer un golpe de Estado. Y por eso ahora está promoviendo que se lleve a cabo el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para tener controlado y sojuzgado al pueblo. Este tipo presenta todas las características de un dictador, aunque haya sido electo democráticamente. Todas estas características que les acabo de mencionar, el populismo, empoderar a las Fuerzas Armadas, estar en contra de todos los actores políticos, atacar a la prensa, a sus propias instituciones, querer manipular al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, querer vigilar y controlar al pueblo mediante estos padrones, son las características típicas de un dictador. Espero que este video lo vea más gente, espero que este video lo descubra la gente que votó por él y que vota por ese partido de Disque Regeneración Nacional, porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina en junio 6. Para que las personas que votaron por él lo siguen apoyando, piensen su voto. Es imperativo, es indispensable que ese señor pierda la mayoría en el Congreso. De lo contrario, las consecuencias de otros 4 años con mayoría en el Congreso y sus actitudes dictatoriales, los efectos van a ser desastrosos para México y van a ser más desastrosos para las mismas personas que votaron por él. Ojalá alguien vea estos videos.
Ojalá alguien los descubra. Quiero dar las gracias por acompañarme. Los espero la semana que entra con otro capítulo de Si yo fuera presidente. Les agradezco su atención. Ojalá alguien descubra, ojalá alguien promueva estos videos para crear conciencia, porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Nuevamente les doy las gracias, amigos. Síganse cuidando y nos vemos en otro capítulo de Si yo fuera presidente. Hasta luego y cuídense.